Mis hermanos, entremos al estudio expositivo de la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Hoy vamos a ver los versículos 15 al 31. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 al 31, donde veremos un tema relacionado con el amor y la obediencia. Porque cuando se ama, se obedece. Y ese es el punto que estaremos tratando el día de hoy en Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Sin embargo, mis hermanos, veremos este tema bajo los siguientes tres puntos. Se los vamos a poner en la pantalla. En primer lugar, veremos que el que ama a Jesús lo demuestra por su obediencia. Y esto lo veremos en los versículos 15 al 19. En segundo lugar, veremos que el que ama a Jesús es amado por el Padre y Jesús se manifestará a él, como lo veremos en los versículos 21 al 26. Y en tercer lugar, veremos el que ama a Jesús recibe su paz, como lo veremos en los versículos 27 al 31. Así que con esto en mente, vayamos al texto y le demos y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: el que ama, obedece. El que ama, obedece. Oremos. Oh bendito Dios, te pedimos que tu palabra sea expuesta, que tu palabra hable a nuestro espíritu, que seamos edificados, Señor, que sigamos haciendo progreso en nuestro caminar como cristianos y que día a día tu Espíritu Santo nos siga hablando también como tu palabra, como seguramente el día de hoy lo va a hacer,
porque tu palabra es verdad y tu palabra es la que siempre nos da una dirección. Así que, mi Dios, queremos poner este mensaje en tus manos. Ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo, mi Dios, a que lo pongamos por obra. Así que en tus manos nos ponemos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se cuenta que un hijo que tiene a su madre viviendo en su casa, como el hijo tiene que hacer un viaje a otro país, su madre le dice: hijo, cuando llegues al lugar de tu destino, llámame para estar tranquila y saber que llegaste con bien. Ahora, los que somos padres nos identificamos con esto, ¿verdad? Porque cuando un hijo sale a otro lugar y sobre todo fuera del país, queremos saber que llegó con bien, ¿verdad? Por eso, cuando llegues, háblanos. Ahora, cuando este hijo llega al lugar de su destino, agarra el teléfono y le llama a su madre para que ya no esté preocupada y ella se quede tranquilo. Mamá, ya estoy aquí, está tranquila. Sin embargo, mis hermanos, este hijo no le hace la llamada a su madre por temor a ser castigado, sino más bien porque como la ama en un acto de amor, le obedece. Y este, mis hermanos, es el principio que Jesús le está enseñando a sus discípulos y por extensión a nosotros en el versículo 15 de nuestro texto base, porque la obediencia nace del amor, o el amor nos lleva a la obediencia. Miren cómo inicia el versículo 15. Le dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí la palabra amáis en griego es agapao, y esto se refiere a un gran afecto, cuidado o lealtad. De aquí también surge la palabra cuidar, porque el que ama, cuida. Por eso los padres siempre están al cuidado de sus hijos, porque los aman, y esta es la idea de la palabra amáis. Sin embargo, Jesús, mis hermanos, aquí también está presentando un verbo presente y activo en la palabra amáis. Y por lo tanto, es como si les estuviera diciendo: si me aman todos los días, guardad, como después les dice. Y esta palabra se refiere a poner en práctica algo. Y en este caso son sus mandamientos. Por eso les dice: guardad mis mandamientos. Si me aman, pongan en práctica mis mandamientos. Ahora, aquí surge una pregunta, y esta es: ¿a qué mandamientos se está refiriendo Jesús aquí? Y la respuesta, mis hermanos, es que Jesús se refiere a todos los mandamientos que nos dejó en su palabra. Sin embargo, hoy vamos a considerar al menos 5 de ellos. Les ponemos en la pantalla los primeros 3. Mandamiento número 1: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, como se menciona en Mateo 22:37. Mandamiento número 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como se menciona en Mateo capítulo 22, verso 39. Y mandamiento número 3: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, perdón, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, como se menciona en Mateo 5:44. Ahora, si observan, mis hermanos, estos 3 mandamientos tienen algo en común, y esto es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a los enemigos. Ahora les pregunto, mis hermanos, de estos 3 mandamientos, ¿cuál es el que nos cuesta más ser obediente? En este sentido, imaginemos que estamos viviendo en el primer siglo. Llega Pablo, agarra a nuestros padres, los castiga, los maltrata y los mete a la cárcel. Pero no solo a nuestros padres, también agarra a nuestros hermanos y hace lo mismo con ellos. La pregunta es: ¿lo amaríamos como dice Jesús? O imaginemos que hoy en día
Un vecino drogado se mete a nuestra casa, maltrata a nuestro cónyuge y nos roba. ¿Qué haríamos, hermanos? Es claro que si nuestra carne es la que nos está controlando, le daríamos con todo. Pero Jesús nos dice, si me amas, ámalo. Y esto, mis hermanos, es un gran desafío, ¿no es así? Sin embargo, para lograrlo, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo y no por la carne, porque el Espíritu siempre nos va a llevar a la obediencia y sobre todo a los mandamientos que Jesús nos dejó, nos los va a estar recordando. Veamos ahora otros dos mandamientos, se los ponemos en la pantalla. Mandamiento número 4. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, como se menciona en Mateo capítulo 16, verso 15. Y por último, mandamiento número 5. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 28, 19. Ahora, en relación a estos dos mandamientos, les pregunto, ¿estamos siendo obedientes? Es decir, ¿estamos predicando el evangelio a toda criatura y estamos haciendo discípulos? ¿O pensamos que esto es solamente para los apóstoles? ¿Qué piensan al respecto, mis hermanos? Es claro, mis hermanos, que si somos parte de la iglesia de Cristo, esto también es para nosotros como lo fue para los discípulos de Jesús en el primer siglo, quienes en un acto de amor obedecieron las instrucciones que Jesús les dejó. Y de la misma forma, nosotros debemos hacer lo mismo si somos discípulos de Jesús para demostrarle nuestro amor a través de nuestra obediencia. Por eso Jesús también dijo en Juan 15, se los ponemos en la pantalla, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se observan, Jesús aquí se está poniendo como ejemplo porque en un acto de amor, él también guardó los mandamientos de su Padre para permanecer en ese amor. Y de igual forma, para que nosotros permanezcamos en el amor de Cristo, debemos guardar sus mandamientos, es decir, ponerlos por obra. Ahora, bajo este contexto del amor, en obediencia, Jesús continúa diciendo en el versículo 16, en nuestro texto base, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús aquí presenta un ruego al Padre donde le está pidiendo que ahora le envíe otro consolador, es decir, ayudador, para que esté con ellos siempre. Porque recordemos que Jesús en el contexto les dijo que se iría por un tiempo. Sin embargo, no los dejaría solos porque su presencia ahora estaría con ellos a través del Espíritu Santo de forma permanente. Y esto es algo, mis hermanos, que sigue vigente en nuestros días, porque si creemos en el Evangelio, Cristo estará entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero si una persona no cree, no recibirá el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 7, se los ponemos en la pantalla. Dice esta escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aquí nos aclara que el Espíritu Santo solamente lo reciben los que creen en él,
Pero si una persona no cree, no le va a recibir y por lo tanto no va a recibir esa ayuda de parte de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo, mis hermanos, también es un intercesor por nosotros, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, se los vamos a poner en la pantalla. Romanos 8, 26 y 27 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sin embargo, el mundo no le puede recibir, como se menciona en el versículo 17 de nuestro texto. Dice aquí la escritura, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús aquí nos está diciendo que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y esto es porque el mundo, mis hermanos, que vive sin Cristo, sigue muerto espiritualmente y por lo tanto no puede percibir las cosas del Espíritu, como el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el mundo sin el Espíritu de Dios sigue muerto espiritualmente y por lo tanto no puede discernir las cosas que son espirituales. Por eso es importante creer en el Evangelio para que Jesús envíe el Espíritu Santo como nuestro ayudador y también nos dé convicción de pecado cuando hacemos lo malo. Por ejemplo, imaginemos que un día le gritamos o le faltamos al respeto a nuestro cónyuge. Aquí el Espíritu Santo, desde nuestro ser interior, nos va a mostrar que lo que hicimos está mal y lo va a hacer a través de una voz interna dentro de nosotros. No sé si la han sentido cuando han hecho algo mal. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, porque ahora por medio de Cristo también mora en nosotros y estará con nosotros como Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Pero retomando el texto, Jesús dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es claro que Jesús no quería que sus discípulos se sintieran abandonados como los huérfanos. Por eso les dice, vendré a vosotros. Como también ya le había dicho en el versículo 3, cuando les dice, y si me fuereis y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y bajo este contexto, Jesús después les dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí la última parte del versículo 19 es clave para que todos los que hemos creído el Evangelio, es clave para todos nosotros los que hemos creído en el Evangelio. Porque si Jesús vive, mis hermanos, nosotros también viviremos y esto nos habla de vida eterna. Porque Jesús, mis hermanos, no está muerto y la evidencia de esto es una tumba vacía, porque Jesús resucitó de los muertos. Y por lo tanto, Jesús hoy está reinando desde el cielo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, como se menciona en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta escritura nos enseña que Cristo está vivo y está sobre toda autoridad. Y por lo tanto, si Cristo está vivo, nosotros también lo estaremos por medio del Evangelio. Y aquí es importante entender, mis hermanos, que lo que pasa en este mundo no es el fin, porque hay una eternidad por delante. Solo que esta eternidad está del otro lado, es decir, cuando dejemos este mundo. Sin embargo, lo que hagamos aquí, es decir, de este lado de la eternidad, tendrá sus consecuencias del otro. Por eso el profeta Daniel dijo en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto habla de resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús en este mismo sentido dijo en Juan 5:26 al 29, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, es decir, muertos, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta escritura nos habla claramente de dos destinos eternos. Uno es para vida y otro es para condenación. Y es importante preguntarnos de qué lado estamos, dónde me encuentro yo en este momento. ¿Estamos del lado de los que hacen lo bueno en obediencia a los mandamientos de Jesús para resurrección de vida? ¿O estamos del lado de los que hacen lo malo, no obedeciendo los mandamientos de Jesús para resurrección de condenación? Espero, mis hermanos, que todos los que estamos aquí estemos del lado de la resurrección para vida, siendo obedientes a los mandamientos de Jesús. Sin embargo, nuestros hechos son y serán los que realmente darán evidencia del lado en el que nos encontramos, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen y son los que dan la evidencia. Por eso es importante autoevaluarnos para que veamos cuál es el camino o la dirección hacia la que estamos caminando, oyendo. Ahora, Jesús, mis hermanos, continúa diciendo en el versículo 20 en nuestro texto, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Se observan, mis hermanos, esto nos habla de permanencia entre Jesús y el Padre y entre Jesús y sus discípulos y ahora entre Jesús y nosotros, su iglesia. Sin embargo, Jesús dice en aquel día. Y aquí la pregunta es, ¿de qué día está hablando Jesús? La respuesta, mis hermanos, la encontramos en la Nueva Traducción Viviente, en una Biblia dinámica. Se las ponemos en la pantalla. Juan 14:20 dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esta traducción nos enseña que ese día al que se refiere Jesús será cuando resucite de los muertos y hasta entonces es que va a abrir el camino a esta unidad con sus discípulos y por extensión con nosotros, los que somos parte de su iglesia. Y esto es algo que nosotros ya estamos viviendo. Pero en ese momento Jesús le está diciendo hacia el futuro, cuando iba a hacer su obra expiatoria en la cruz. Pasemos ahora a nuestro segundo punto de la enseñanza, donde veremos que el que ama a Jesús es amado por el Padre y Jesús se manifestará a él, como se menciona en el versículo 21. Nos dice aquí la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Ahora, si ustedes observan, Jesús aquí inicia diciendo, el que tiene mis mandamientos. Y aquí la palabra tiene es un verbo presente y activo, lo cual se refiere a que es algo que se tiene en el día a día. Sin embargo, mis hermanos, para hacer esto, necesitamos ir todos los días a la palabra de Dios para estar recordando los mandamientos que Jesús nos dejó en su palabra. Porque la realidad es que muchas veces nos falla la memoria. Por eso debemos ir todos los días a la palabra de Dios para tener siempre presente los mandamientos de Jesús, pero también para obedecerlos. Porque a través de nuestra obediencia estamos demostrándole a Jesús que lo amamos, como lo vimos en el primer punto. Solo que en este segundo punto, Jesús nos dice que si tenemos sus mandamientos y los guardamos, es decir, los ponemos por obra, seremos amados por el Padre y también por Jesús. Sin embargo, Jesús se manifestará al que tiene sus mandamientos y los guarda, como también se menciona aquí en el texto. Pero aquí surge otra pregunta, y esta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando les dice que se va a manifestar a ellos? Aquí las Biblias dinámicas, como la Nueva Traducción Viviente, también nos dan un poco de luz. Les ponemos el versículo 21 en la pantalla. Juan 14, 21. Dice esta traducción: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Me daré a conocer a cada uno de ellos. Esta traducción nos está hablando de darse a conocer a cada uno de ellos, y esto es a los que tienen sus mandamientos y los obedecen. Y en relación a esto, hoy en día, los que hemos nacido de nuevo, ya hemos tenido ese encuentro personal con Jesús para conocerle, como dice esa traducción. Sin embargo, no podemos negar que aunque ya tenemos los mandamientos de Jesús, muchas veces fallamos, pero seguimos adelante con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Seguimos haciendo progreso, haciendo progreso. Ahora, cuando Jesús está hablando de esto, no era algo claro para sus discípulos. Por eso Judas, no el Iscariote, dice en el versículo 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como que no lo comprendía. Pero Jesús le responde en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí la palabra morada es clave para entender cómo se va a manifestar Jesús en aquellos que tienen su palabra y la obedecen o la guardan. Porque cuando se habla de una morada, esto se refiere a un lugar para estar, como, como es una habitación en la casa o una estancia dentro del hogar. Y esto, mis hermanos, es algo que no había pasado en el Antiguo Testamento porque Dios no estaba dentro de los creyentes como ahora lo está por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos el templo del Dios viviente porque Dios mora en nosotros. Y esto es algo que como cristianos nunca debemos de olvidar, porque muchas veces pensamos que Dios está allá en el tercer cielo. Dios está allá en el cielo, muchas veces así hasta lo decimos, lo cual es verdad, pero la Escritura también nos dice que Él está dentro de nosotros hablando espiritualmente. Y esto lo hace a través de Cristo como su plan de redención. Dios está en el tercer cielo, pero también está dentro de nosotros, los que hemos creído. Sin embargo, por otro lado, no podemos negar que habrá gente que no ama a Jesús, como Jesús mismo lo menciona en el versículo 24, donde nos dice,
El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Juan 14:24. Dice esta traducción: el que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Lo que Jesús está diciendo aquí, en esta segunda parte de este versículo, es clave, porque ese es el verdadero motivo por el cual muchos no aman a Jesús y son obedientes. Y esto es, mis hermanos, porque piensan que las palabras de Jesús no son de Dios. Por eso Jesús les aclara a sus discípulos que sus palabras no son de Él, sino del Padre que lo envió, y por lo tanto las palabras de Jesús son de Dios. Como también le dijo a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, cuando estos decían: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y aquí Jesús le responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De hecho, aquí también en el capítulo 14, cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, Jesús le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús, mis hermanos, quería que sus discípulos entendieran que su palabra era la misma palabra de Dios, porque él hablaba de parte del Padre. Ahora, mis hermanos, si una persona no cree que las palabras de Jesús son de Dios, las va a rechazar, como pasa con muchos en nuestros días, los cuales luego dicen: la Biblia fue escrita por hombres, no es palabra de Dios, lo cual es una verdad a medias. Porque ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, sin embargo, estos hombres lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, una inspiración divina, como lo menciona el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta escritura nos enseña claramente que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos obedecerla porque es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el que no la obedece es porque no ama a Jesús, como se menciona en la primera parte del versículo 24. Y bajo este contexto, Jesús después le dice a sus discípulos en los versículos 25 y 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos que el Padre va a enviar en su nombre el Espíritu Santo para que les ayude. Y aquí menciona al menos dos cosas en las que el Espíritu Santo les va a ayudar a sus discípulos y ahora también nos ayuda a nosotros. Y esto es enseñarle todas las cosas en primer lugar, y en segundo lugar es recordarles todo lo que Jesús dijo. Por ese motivo, mis hermanos, cuando los discípulos escribieron los evangelios, el Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús para que las siguientes generaciones, como en nuestro caso, tuviéramos acceso a las palabras de Jesús, pero también para que seamos enseñados por el Espíritu Santo en relación a la obra redentora de Jesús. Por ejemplo,
Por medio del Espíritu Santo sabemos cuál es el motivo por el cual Cristo vino a la tierra. También sabemos cuál es el motivo por el cual tuvo que ir a la cruz. Y también sabemos cuál es el motivo por el cual Cristo resucitó de los muertos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a dar claridad en relación a estos puntos, como también lo va a hacer en relación a muchos otros puntos, porque es nuestro ayudador. Sin embargo, Jesús también dice que el Espíritu Santo es un consolador y esta palabra en griego se refiere a un defensor legal, como si fuera un abogado a nuestro favor. También se refiere a un intercesor porque ora por nosotros, como ya lo vimos. Y también es un ayudador porque nos ayuda en nuestras debilidades. La realidad, mis hermanos, es que si Jesús no hubiera enviado el Espíritu Santo en su nombre, quién sabe dónde estaríamos en este momento. Si no viniera el Espíritu Santo a darnos convicciones, a lo mejor ya tuviéramos en los tianguis, ¿no? O en el mall. Pero como el Señor cumplió su promesa y envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora nos ayuda para no vivir condenados, es parte de su ayuda, nos ayuda a que no estemos condenados, nos ayuda a orar los unos por los otros, nos ayuda para que no dejemos de congregarnos y también para que nos levantemos cuando caigamos y sigamos adelante en el camino del Evangelio. Siempre está allí ayudándonos. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí le damos gracias a Jesús porque cumplió su palabra y nos envió el Consolador para que no estemos solos en este camino del Evangelio, como tampoco lo estuvieron los discípulos de Jesús cuando Jesús partió al Padre. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también os dejó su paz, como se menciona en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y aquí estamos entrando al tercer punto de nuestra enseñanza, porque el que ama a Jesús recibe su paz. Ahora, mis hermanos, aquí también es importante tener presente un contexto del primer siglo. Y esto era que los judíos en el primer siglo estaban bajo un tratado de paz en Roma, donde había cierta estabilidad y orden bajo el imperio romano, el cual esta paz empezó aproximadamente en el año 27 antes de Cristo, bajo el reinado de Augusto, y terminó en el año 180 después de Cristo, bajo Marco Aurelio. Sin embargo, hoy le voy a mencionar solamente al menos 5 características que había en este tratado de paz de Roma. Se los vamos a poner en la pantalla. Número 1, había menos guerras civiles dentro del imperio. Número 2, el ejército romano mantenía el orden y reprimía las rebeliones. Número 3, existían buenas carreteras que facilitaban el comercio en los viajes. Número 4, había prosperidad económica en muchas regiones. Y número 5, las leyes romanas proporcionaban cierta estabilidad jurídica. Estos eran parte de los beneficios que ofrecía la paz romana. Sin embargo, por otro lado, la paz romana no significaba ausencia total de violencia, porque bajo esta paz en Roma se sostenía mediante un poder militar, ¿sí? Había un poder militar para que esta paz estuviera funcionando. Y por lo tanto, si había rebeliones, les daban con todo. Pero también había que pagar impuestos a Roma. Y de igual forma, se permitía injusticia social, como era el caso de la esclavitud. Ese era el contexto de la paz romana. Y Jesús está contrastando esa paz que ellos conocían de Roma en el primer siglo con la paz que Él ahora les da, porque
Su paz no es como la de Roma, que estaba bajo un poder militar, sino más bien ahora vendría su paz como una bendición o favor de Dios en los tiempos difíciles. Por eso Jesús también dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús aquí nos dice que no todo va a ser paz y tranquilidad en este mundo, porque las aflicciones se van a presentar. Sin embargo, cuando estas aflicciones se presenten, la paz de Jesús es la que debe gobernar nuestro corazón, confiando en que Jesús tiene el control porque Él ya venció. En este mismo sentido, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 3:15, se los ponemos en la pantalla, dice aquí la escritura, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Se observan, el apóstol Pablo aquí le dice a los colosenses y por extensión a nosotros que lo que debe gobernar nuestro corazón es la paz de Dios, la cual tenemos por medio de Cristo. Pero si la paz de Dios, mis hermanos, no es la que nos está gobernando, o no está gobernando nuestro corazón, la aflicción, la desesperanza y muchas otras cosas serán las que estén controlando nuestro corazón. Por eso como cristianos debemos confiar en Jesús y vivir en la paz que ya nos dejó para que no vivamos atribulados en los momentos difíciles que se van a presentar, aunque no querramos. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, se los ponemos en la pantalla, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, dejemos que la paz de Cristo sea la que gobierne nuestro corazón, pero también nuestros pensamientos, aunque estemos en aflicciones, porque la paz de Cristo siempre estará ahí para consolarnos y fortalecernos. Por eso Jesús dice en la segunda parte del versículo 27, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Yo les, vivan en mi paz. Ahora, después de decirle esto, Jesús a sus discípulos les dice en el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis y os habríais regocijado, porque yo que voy, porque he dicho que voy al Padre, pero el Padre mayor es que yo, porque el Padre es mayor que yo. Jesús aquí vuelve a recordarles lo que ya les había dicho en los versículos 2 y 3, cuando les dijo que iba a ir a la casa de su padre a prepararles un lugar y si se fuera iba a regresar otra vez para que ellos estuvieran donde él iba a estar o está. Por eso les dice en el principio, desde el principio en el versículo 28, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Sin embargo, en la segunda parte del versículo 28 les dice, si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a vosotros. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Esta versión dice, si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, como diciéndoles, si realmente me aman, deben alegrarse de que vaya al Padre porque Él es mayor que yo o es más importante, como dice esta traducción. Ahora, ¿en qué sentido Jesús dice que el Padre es mayor que Él? Esto es, mis hermanos, porque Jesús en esos momentos estaba con un cuerpo encarnado y despojado de su forma de Dios, como también lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses 2. Se los ponemos en la pantalla la escritura.
Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí la palabra se despojó es clave, porque esta palabra se refiere a vaciarse a sí mismo. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como renunció a sus privilegios divinos. Y por lo tanto, Jesús en su condición de hombre era inferior al Padre, aunque era de una misma esencia divina cuando estaba en la tierra. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero bajo hombre no se había despojado, pues el Padre es mayor que yo. Sin embargo, Jesús aquí está hablando como hombre y no como Dios. Por eso dice, el Padre mayor es que yo. De hecho, también lo hizo cuando habló de sus ovejas en Juan capítulo 10. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice Jesús aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, mis hermanos, es claro que Jesús en su condición de hombre reconocía al Padre como mayor que él y que de todos. Y bajo este contexto le dice a sus discípulos en los versículos 29 y 31 de nuestro texto, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Si observan, mis hermanos, en el versículo 29, Jesús le dice a sus discípulos que le está dando la información por adelantado para que cuando suceda, lo crean. Y esto, mis hermanos, que Jesús está haciendo aquí, es decir, dar las cosas por adelantado, es una de las características que podemos ver en Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque como Dios conoce perfectamente el futuro, muchas veces lo revela cuando este futuro es parte de su plan redentor. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio bajo Babilonia, el profeta Jeremías les manda una carta a los cautivos y les dice en Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios aquí les está diciendo a los cautivos por medio de Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años, pero está diciendo por adelantado. Y lo mismo está haciendo aquí Jesús cuando les dice a sus discípulos, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, lo crean. Sin embargo, en el versículo 30 les dice que ya no va a hablar mucho con ellos, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver Jesús con él. Es claro, mis hermanos, que esta es una referencia a Satanás, quien en ese momento era el gobernante sobre el mundo y Jesús nada tenía con él. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo y él no tiene ningún poder sobre mí. Jesús aquí está reconociendo a Satanás como que él gobierna el mundo y esto es porque Jesús en estos momentos aún no había ido a la cruz. Sin embargo, Satanás ya estaba en juicio. Por eso Jesús dijo en Juan 12:31 y 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Jesús aquí está hablando en el contexto de su resurrección, donde Satanás sería echado fuera, porque Jesús le quitaría su autoridad como sigue pasando hoy en su iglesia. Porque nosotros, mis hermanos, como iglesia, ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino bajo el reino de Cristo, porque Cristo recibió del Padre autoridad, poder y señorío sobre todas las cosas, como lo vimos en Efesios 1:21. Por eso es que estamos en otro reinado, ya no estamos en el reinado de Satanás. Y Jesús, mis hermanos, termina este capítulo hablando ahora de su obediencia al Padre, porque la obediencia se demuestra en amor, o el amor lo lleva a la obediencia. Por eso dice Jesús en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago, levantaos de aquí. Ahora, la Reina Valera como que no da la idea de un amor en obediencia. Pero si vamos a una Biblia dinámica como la Nueva Traducción Viviente, veremos que este sí lo hace, se los ponemos en la pantalla. Juan 14:31 dice, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vámonos, salgámonos de aquí. Si observan, Jesús aquí dice, haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Y este es el punto central de este mensaje, porque si amamos, obedecemos, como Jesús lo hizo. Así que mis hermanos, si amamos a Jesús, seamos obedientes a sus mandamientos. Oremos. Oh mi Dios, hemos escuchado tu palabra, donde tú nos enseñas a ser obedientes a tus mandamientos en un acto de amor, porque nuestra obediencia evidencia o demuestra que te amamos. Sin embargo, mi Dios, te pedimos perdón si hemos fallado, pero aquí estamos, Señor, buscando ser obedientes a tus mandamientos y para seguir adelante. Pero también te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos has enviado como un ayudador para seguir adelante en este camino del Evangelio. Gracias, mis hermanos, mi Dios, porque no nos dejaste huérfanos. No estamos solos, tenemos a tu ayudador, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros, como tú también moras en nosotros con el Padre, en obediencia a tus mandamientos. Tenemos esa bendición. Pero también te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que obre con el poder que tiene para seguir transformando nuestro corazón y de esa forma busquemos siempre ser obedientes a tus mandamientos, que sigamos avanzando, Señor, en ese camino de obediencia y si hay algo que está mal en nosotros, hagamos un giro, que hagamos una corrección para que por ningún motivo dejemos tu reino y seamos de aquellos que están en el reino de Satanás, el cual nada tiene que ver contigo y en el cual tú no quieres que nosotros estemos porque somos tus hijos y somos parte de tu reino, Señor. Así que te pido, mi Dios, que sigas guiándonos, hablándonos por tu palabra, pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas que siguen en desobediencia, que no te toman en cuenta, que no quieren saber nada de ti. Te pido, Señor, que tengas misericordia, les hables a su corazón como lo hiciste en nuestro caso, Señor, y que también puedan venir al arrepentimiento, al camino del Evangelio y a la vida eterna que tú nos ofreces, y también hacer una morada tuya en ellos, Señor. Así que ponemos a todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo que siguen viviendo muertos espiritualmente, que tu misericordia sea con ellos y puedan salir de la muerte a vida, Señor. Así que ponemos todo esto en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios amoroso y poderoso. Y permite, Señor, que nosotros como iglesia sigamos avanzando, Señor. Que mañana sea diferente a hoy y que demostremos progreso, Señor, día a día, que avancemos, Señor, en este camino. Así que, mi Dios, te damos gracias por tu palabra
y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y siendo obedientes a tus mandamientos en un acto de amor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.